Hola chicos, el tema de hoy se llama la conquista de Centroamérica. En las páginas 96, 97, 98 y 99 podrán encontrar este contenido. Pues vamos a hablar un poco acerca de la conquista, que es un tema bastante amplio, ya que duró alrededor de 3 siglos, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Se denomina conquista al periodo comprendido entre la llegada de los españoles a Centroamérica hasta la capitulación de los distintos pueblos indígenas que habitan en estas tierras. Es decir, desde la llegada de Cristóbal Colón de 1492 empieza lo que se denomina conquista y comenzó con los españoles, pero le siguieron también los portugueses. Tenemos que la conquista de América comenzó en el siglo XVI de la mano de España, a la que siguió muy de cerca Portugal a partir del siglo XVII. Se sumaron Inglaterra, Francia, aunque ya había hecho presencia en el siglo XVI. En sus inicios, conquista y colonización fueron procesos paralelos, logrando el control político y militar. La conquista llegó a su fin, mientras que la colonización se extendió hasta las luchas independentistas iniciadas en el siglo XVIII. Recordemos que esta conquista lleva muchas luchas. Los pueblos indígenas pues, no estaban de acuerdo a que fueran mandados por extranjeros, por personas que venían de otro lugar y tenían que pagar tributo, tenían que pagar impuestos, muchos eran sometidos a esclavitud, a maltrato, y entonces ellos se oponían a los conquistadores y ellos eran indios que tenían y usaban sus flechas, sus armas, y los españoles vinieron también a imponer poder y muchos de los indígenas perdieron la vida, también españoles perdieron la vida porque llegaron a hacer guerras, porque los indios no estaban de acuerdo y no estaban, ellos no estaban obligados a hacer ciertas cosas que cuando vinieron los españoles vinieron a bautizar, a evangelizar, vinieron a someterlos a esclavitud, vinieron a imponerles leyes, castigos, que los indígenas no estaban de acuerdo, entonces ellos se levantaban contra los españoles y ahí era donde empezaban los conflictos de guerra. Tenemos acá entre los principales descubridores y conquistadores están Vasco Núñez de Balboa de Panamá, Gil González Dávila, Pedro de Alvarado, Pedro Arias Dávila y Francisco Hernández de Córdoba, que fundó aquí en Nicaragua las ciudades de León y Granada. La conquista de Panamá, primeramente, llega a Panamá Vasco Núñez de Balboa, fue un adelantado explorador, gobernante y conquistador español, fue el primer europeo en divisar el Océano Pacífico desde un acantilado de su costa oriental y el primer europeo en haber fundado una ciudad, la Santa María la Antigua del Darién, en 1510 en Panamá, establece en solares continentales del Nuevo Mundo. Vasco Núñez de Balboa es el que descubre el Océano Pacífico y es el que funda la primera ciudad de Panamá. Pero luego llega Pedro Arias Dávila y lucha contra Vasco Núñez de Balboa, muriendo Vasco Núñez de Balboa y quedando Pedro Arias Dávila como el fundador de la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá fue fundada el 15 de agosto de 1519 por Pedro Arias Dávila, conocido como Pedro Arias Dávila, siendo la primera ciudad española en las costas del Mar del Sur u Océano Pacífico y la más antigua de tierra firme que existe hasta nuestros días como ciudad.
Entonces, el que funda la ciudad de Panamá es Pedrarias Dávila. Luego continuamos con la conquista de Costa Rica, fue más pacífica. Juan Vázquez Coronado fue un adelantado y conquistador español que participó en varias expediciones de pacificación en América Central entre 1540 y 1565, ocupando cargos de adelantado y gobernante colonial en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Se lo recuerda principalmente como conquistador de Costa Rica, una provincia del Imperio Español que en esa época se consideraba la más austral e inhóspita. Su acción conquistadora costarricense se caracterizó por su sentido humanitario y su habilidad para negociar y formar alianzas con los reyes indígenas. Los ticos, los costarricenses, eran más pacíficos. No le costó mucho conquistar ese territorio, porque hay unos acá que sí costaron muchísimo conquistar. La conquista de Nicaragua. Vamos a ver, acá nos pasamos. La conquista de Guatemala y El Salvador fue por Pedro de Alvarado, fue el mismo que conquistó Guatemala y El Salvador. En 1523, ya consumada la conquista de México, se dirigió a América Central al frente de un pequeño ejército y se apoderó de Guatemala, donde fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1524 y El Salvador. Una vez derrotada la resistencia de los diversos señorías que por aquel entonces extinta ya la hegemonía de la cultura maya, rivalizaban entre sí por el control del territorio. En 1527 regresó a España el rey y emperador Carlos V, lo nombró gobernador, capitán general y adelantado de Guatemala. Pedro de Alvarado es el que conquista Guatemala y El Salvador. Luego vamos a ver la conquista de Honduras. Hernán Cortés. La conquista de Honduras fue la más difícil que la de los territorios vecinos. Diversas expediciones españolas procedentes de México, El Salvador y Nicaragua luchaban por conquistar el territorio. Finalmente fue Hernán Cortés quien partió de México con un ejército de 3,000 soldados para conquistar Honduras. Y por último tenemos la conquista de Nicaragua. Gil González Dávila, en 1480 y 1526, fue un capitán y explorador de conquista español, natural de Ávila. Fue el jefe de la expedición al territorio de los actuales Costa Rica y Nicaragua, llegando incluso a penetrar en territorio de la actual Honduras. Pero Gil González Dávila no funda o no conquista ninguna ciudad en Nicaragua. Vino, exploró, anduvo por varios lugares de Nicaragua, pero no fundó ninguna ciudad. Recuerden que Gil González Dávila es reconocido por el intercambio que hicieron con el cacique de Nicaragua aquí en la Cruz de España. Hicieron un intercambio ahí y ahí se reunieron, ahí establecieron unos acuerdos de paz y pero no fundó ninguna ciudad, sino que Francisco Hernández de Córdoba sí fundó en 1524. Francisco Hernández de Córdoba, enviado por el gobernador de Castilla del Oro, Pedrarias Dávila, fundó las dos primeras ciudades en lo que sería más tarde Nicaragua, Granada, a orillas del lago Cocibolca, y Santiago de los Caballeros de León, a orillas del lago Solotlán. Entonces, Francisco Hernández de Córdoba es el que conquista, por decirlo así, conquista Nicaragua. Y este es un tema bien profundo, es un tema bien amplio. Le decía yo que duró alrededor de 3 siglos y que se vieron envueltas varios países en guerra
hubieron muchas pérdidas de vidas humanas, hubieron muchos sistemas de esclavitud eh, y sufrieron mucho y bueno, vamos a terminar acá con este tema y yo les voy a dejar algo para que investiguen más acerca y ustedes puedan también leer y saber más acerca de lo que pasó en estos países durante la conquista. Eso sería todo por hoy. Yo los dejo para que ustedes puedan realizar las tareas.